Buenas tardes, soy el doctor Wilson Pereira, asistente de servicio de urología del Hospital Rebagliati, encargado de la unidad de endurología. El tema a tratar ahora es patología litiásica. Como sabemos, los cálculos urinarios, la litiasis urinaria es una patología muy frecuente en nuestro medio, debido a muchos factores climáticos que también influyen en la presencia de este tipo de enfermedad. Más o menos se dice que el 10% de la población mundial en algún momento de su vida va a presentar algún cuadro de litiasis. O sea, fíjense ustedes la incidencia de esta enfermedad. Y a medida que la población se va haciendo longeva y se asocia a ciertas enfermedades metabólicas, el incremento de esta enfermedad sigue aumentando. Además de ello, de ser una enfermedad de alta incidencia, tiene también una alta recidiva. Tal es así que el 50% de los enfermos van a presentar a lo largo de su vida cólicos que pueden ser cada 5 años habitualmente. Eh, es la tercera afectación más común del tracto urinario. Como sabemos, la infección urinaria es la más frecuente. La recurrencia es el 50%, como ya mencioné anteriormente. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Es más común en la raza blanca. Y el pico mayor de incidencia es entre la cuarta y sexta década de la vida. Como vemos en este gráfico, se recalca lo que el mayor pico es entre las décadas de los 4 a sexta década, que va a influenciar en lo que es la población económicamente activa. Adicionalmente, ello también tenemos picos a nivel de lo que es los 30 años, ¿no? Lógicamente, edades más límites, la incidencia no es muy alta, pero hay que recordar que sí se presenta. Como vemos acá en la imagen, es una enfermedad que lógicamente va a causar muchas molestias y el gráfico nos representa cómo va a ser la configuración de estos cálculos. ¿Cuáles son los factores predisponentes de ello? En primer lugar, hay que recordar que es mucho más frecuente en climas áridos y secos, por eso es que la población de mayor susceptibilidad son las que se encuentran en los trópicos. El mayor riesgo es en trabajos que son sedentarios, donde lógicamente el consumo de líquido es menor y por consiguiente existe una disertación que también viene a tener la misma connotación de los climas áridos. Más común también es cuando existen alteraciones anatómicas, ¿no? Hay que recordar que los riñones en herradura, la sustenosis, las estrecheces condicionan un éstasis a nivel de la orina y por ende van a influenciar en la presencia de lo que es la litiasis urinaria. Y también hay que recordar que existen factores o consumo de ciertos fármacos que también aumenta. Pero se dice a grosso modo de que tiene que haber un factor genético predisponente asociado a un factor ambiental. Los dos se potencian y puede condicionar la presencia o no de lo que es la litiasis urinaria. Se recuerda que la litiasis cálcica, es decir, con componentes de calcio, es el de mayor preponderancia, 80%. ¿No? A la cabeza el oxalato de calcio, seguido por el carbonato de calcio y el fosfato ácido de calcio. Y el 20% de las litiasis no son cálcicas, a la cabeza el ácido úrico, que como ustedes saben tiene relación mucho con los problemas metabólicos. También estrubita, cistina, que son mucho menos frecuentes, en el caso, como referí, con su relación a fármacos con el consumo de indinavir, ¿no? Acá es un gráfico para que vean las formas peculiares que pueden tener estos cálculos, ¿no? Tomando a veces la forma del sistema colector urinario. Existen hipótesis de cómo se forman estos cálculos. Existen tres teorías. Teorías de la supersaturación en la orina, teoría de la disminución de inhibidores de la cristalización que vienen a ser protectores propios del riñón para evitar algún tipo de noxa, y teoría de la epitaxis. Las dos primeras son las que son las más preponderantes, son las más relevantes, son las que pueden explicar
a ciencia cierta la formación de estos cálculos. En primer lugar, recordarles que son una serie de factores los que van a confluenciar para la formación de estos cálculos. En primer lugar, lógicamente tiene que haber un núcleo por dendritos celulares, partículas, ¿no? Que posteriormente van a servir para la agregación de ciertos cristales asociado a el bloqueo de ciertos inhibidores, asociado a alteraciones en el pH urinario, infección urinaria, etcétera. O sea, es una connotación de factores, ¿no?, dentro de un núcleo que luego van a agregarse y van a formar lo que es el cálculo, ¿no? Acá tenemos otro tipo de cálculo. Si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene un color, un aspecto, una forma, y eso va a depender mucho de cuál va a ser el componente litiásico que estos tengan. El tratamiento va a depender mucho en qué momento encontremos el cálculo, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de un evento agudo, vamos a ver lo que es un cólico renal. En caso de que encontremos el cálculo de una manera sintomática, tenemos que tomar una decisión quirúrgica, una decisión conservadora, o también evaluar después del periodo, después del episodio de cólico o tratamiento, qué tipo de manejo vamos a dar a este tipo de pacientes. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre el famoso cólico renal. El cólico renal, solamente como énfasis, también se va a ver en lo que es urgencias urológicas, pero acá lo vamos a detallar por ser un tema eminentemente de litiasis. ¿Ok? ¿Cómo es la presentación clínica? En primer lugar, recordarles que es uno de los dolores más incoercibles que existen. Es un dolor en el flanco y fosa renal con irradiación a la zona inguinal, ¿no? Esa es la principal característica, el principal síntoma, el síntoma patognomónico de lo que es de un cólico renal. Se puede asociar a hematuria, se asocia a eventos sistémicos como náusea y vómitos, y debido a que cuando hablamos de litiasis siempre está en relación a infecciones urinarias, la fiebre puede existir siempre y cuando se asocie a un microbio que esté viviendo dentro de lo que es la litiasis. De acuerdo a la ubicación del cálculo también puede haber síntomas irritativos vesicales, disuria, poliaquiuria, y en el caso de que sea una litiasis de manera bilateral, puede llegar el paciente incluso a una falla renal, pero esto ya es una cosa extrema, ¿no? Cuando tenemos un paciente que llega a la emergencia, lógicamente uno tiene que investigar cuál es la posible causa y echamos mano en primer lugar a ciertos elementos. Lógicamente un examen de orina a la cabeza, hemogramas bioquímicos para ver cómo está el proceso sistémico, y luego también las imágenes que nos van a ayudar a determinar, ¿no? O sea, una serie de elementos asociados a la clínica, elementos diagnósticos, elementos de apoyo, elementos de ayuda, tanto en la orina como lo que es las imágenes, ¿no? Eh, el tratamiento del cólico va a depender mucho de la intensidad, ¿no?, y el lugar donde se encuentra. Entonces, hay que recordar que la base del tratamiento del cólico renal son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? No se olviden de eso. Eso es la base, es la piedra angular de lo que es el tratamiento. Normalmente o habitualmente en algunos sitios de emergencia hacen uso de los antiespasmódicos, entre ellos la iosina, y lógicamente no existe ningún estudio que muestre un papel preponderante en lo que es el uso de este tipo de elementos. El mejor antiinflamatorio no esteroideo es el diclofenaco, según los estudios, es el más estudiado. Lógicamente ahora, como sabemos, tiene sus repercusiones, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en el uso del diclofenaco o cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo cuando veamos que la función renal no se encuentra adecuada. Por eso, dentro de los exámenes que se deben solicitar al inicio de un paciente,
es un perfil bioquímico para ver la creatinina, la urea, para ver cómo está la afectación o cómo está el funcionamiento del riñón, ¿no? Muy bien. Eh, Acá hablamos del uso de otro fármaco que hoy en día es referencial, que es el uso de la tamsulosina. La tamsulosina, como deben saber, es un alfa bloqueador, ¿no? Permite la relajación del músculo liso. Se utiliza en pacientes con lo que es hiperplasia prostática benigna, pero también por estudios relaja la zona de la unión urétero-vesical, que es la zona más estrecha de la vía urinaria superior, y es donde generalmente los cálculos tienden a impactarse o a quedar atrapados y lógicamente condicionan lo que es el cólico. Entonces, ensayos han demostrado que la tamsulosina sí va a tener un papel preponderante en esto, pero cuando son cálculos pequeños, lógicamente estamos hablando de cálculos menos de 8 milímetros. Si hablamos de cálculos de 1 centímetro, 2 centímetros, la terapia expulsiva no va a ayudar a expulsar ese tipo de cálculos. Muy bien. También se puede usar bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, el nifedipino, pero sus estudios no han sido muy avalados y su uso no es muy frecuente. En el caso de que exista alergia a lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, eh, se puede utilizar corticoides, ¿no? Corticoides para que también ayuden como un proceso antiinflamatorio, para que ayuden a mejorar lo que es también la posibilidad de expulsión de los cálculos, ¿no? Muy bien. Antes que avance, lo digo de manera verbal, muchos piensan que el cólico es producto solamente del cálculo. Hay que recordar que el cólico se produce por la hidronefrosis, o sea, la dilatación del riñón secundario a la obstrucción del cálculo, ¿no? Eso es importante recalcar. Entonces, una de las medidas que también hay que tener en cuenta es no sobrehidratar al paciente mientras no tenemos seguro la ubicación del cálculo y el tamaño del cálculo. Para ponerlo en un ejemplo muy práctico, si yo sé que tengo un cálculo de 4 milímetros, ¿no? Tengo un 4 milímetros que sé que está a punto de salir, ¿puedo yo ayudar al forzar diuresis? Sí, podría ayudar. Pero si yo tengo un cálculo de 1,5 centímetros, ¿no? Que está en uréter medio, el hecho de forzar diuresis, consumir más líquido o colocar una vía salinizada puede condicionar más dolor que puede ser incoercible, incluso con el uso de otros tipos de analgésicos o llegando a opiáceos. Entonces, no se olviden, lo más importante acá es, uno, restricción hídrica, y lo otro es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos previa evaluación de la función renal. ¿Qué pacientes con cólico yo tengo que hospitalizar? Esto es muy importante. Algunos pacientes se pueden manejar ambulatoriamente, otros pacientes se manejan hospitalariamente. Por ejemplo, en primer lugar, en las pacientes gestantes, ¿no? Debido al riesgo de parto prematuro, tienen que, lógicamente, ser hospitalizadas. En aquel paciente cuyo dolor no cede con el uso de los fármacos clásicos o comunes, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que hospitalizarse porque de lo contrario va a tener una afectación bastante incómoda. En un paciente monorreno, lógicamente por el riesgo de falla renal, tiene que hospitalizarse. En aquel paciente con fiebre o presencia de leucocitosis o leucocitosis, lógicamente también por el riesgo de complicaciones o sepsis. Aquel paciente que ya llega en insuficiencia renal aguda demostrada, ¿no? Con descompensación, con retención nitrogenada, en aquel paciente con una hematuria severa, macroscópica, ¿no? Severa, porque como deben saber, los cálculos pueden condicionar una hematuria leve que no es anemizante, pero en estos casos, cuando es muy severa, puede llegar a la anemia. Son casos raros, generalmente no se ve en la práctica diaria,
pero es bueno tenerlo en cuenta, y en aquellos pacientes que son trasplantados. Muy bien, una vez que estos pacientes han pasado el evento agudo, el cólico, eh, o ya han sido estabilizados, ¿no? Entonces vamos a evaluar qué pacientes vamos a dar una terapia o conservadora o una terapia eminentemente quirúrgica, ¿no? Muy bien. Tenemos para esto opciones. Como dije, la terapia conservadora, que implica simplemente la observación o la terapia expulsiva, ¿no? Esto se va a ver en cálculos pequeños que están a punto de salir o de bypasear lo que es la unión ureterovesical. Una terapia poco invasiva a la cabeza es la famosa litotrix extracorpórea con ondas de choque. Las terapias mínimamente invasivas, como por ejemplo la cirugía percutánea y la litotripsia endoscópica, la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, ¿no? Acá puse cuatro opciones porque al final la 4 y la 5 prácticamente es lo mismo, son cirugías poco, no, o sea, son diferentes en el sentido de que este rubro que estoy marcando viene a ser lo que es la terapia mínimamente invasiva. Las nuevas tecnologías, el uso de la fibra óptica, el uso de elementos cada vez mucho más sofisticados, pueden hacer que los pacientes tengan menos movilidad, haya menos estancia hospitalaria, haya menos invasividad, los resultados estéticos, los resultados en cuanto a las tasas de expulsión de cálculos o extrusión de cálculos también son muy buenas, ¿no? La tecnología ha servido mucho y más aún en urología, ¿no? Esto es importante recalcar, ¿no? Esto es importante recalcar que los cálculos van a tener un chance de expulsión de acorde al tamaño, ¿no? De acuerdo al tamaño, ¿no? Ubicados en el riñón o ubicados en el uréter, ¿no? Por ejemplo, si son cálculos menos de 4 milímetros, el chance de expulsión espontánea es de 85%. O sea, des en cuenta del valor bastante alto que tiene para ayudar a la expulsión de cálculos. Cuando están entre 5 o 6 milímetros, su chance de expulsión ya baja un poquito al 50%, pero cuando son más de 6 milímetros baja el 15%. Estos son datos obtenidos, ¿no? Hoy en día también se maneja el valor de 8, o sea, la litiasis de 8 milímetros, su chance mayor de 8 milímetros, su chance de expulsión de 15, entre 5 y 8 es 50% de probabilidades de expulsión, ¿ya? Entonces, los valores actuales, según algunas guías, es de 8 milímetros. El tiempo de espera, lógicamente, es un mes. Pasado el mes, uno ya tiene que pensar en una decisión de tipo quirúrgica. Muy bien, pasamos al segundo rubro cuando ya tenemos una terapia de un cálculo de mayor dimensión, más de 8 milímetros. Lo que se debe utilizar es la famosa litotripsia extracorpórea con ondas de choque, que viene a ser un descubrimiento de tipo accidental, ¿no? Donde se vio de que las ondas de sonido, ¿no?, pueden pasar a través de un sistema líquido, pueden pasar a nivel de lo que es los tejidos blandos del organismo, blanca de decir grasa, parenquima renal, y focalizarse a nivel de lo que es el cálculo y permitir su fragmentación, ¿no? Antiguamente estas eran las máquinas bastante grandes, esto es el principio, los inicios de este tipo de terapia, donde eran máquinas, prácticamente era una bañera donde el paciente tenía que sumergirse, y lógicamente hoy en día todo ha sido procesado, miniaturizado, lógicamente obteniendo mejores resultados y obteniendo más confort, ¿no? Hoy en día el sistema de litotripsia son bastante prácticos y lógicamente permiten la extrusión de cálculos hasta un determinado tamaño, haciendo que el paciente pueda salir de alta de una manera rápida. Estos son los sistemas modernos, ¿no? Ya todo está mucho más pequeño, mucho más digitalizado, mucho más moderno, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una placa simple de abdomen donde vamos a ver un cálculo, ¿no? Vemos un cálculo, esta imagen, eh, esta imagen es que tiene la densidad igual que el hueso, podemos decir que
está ubicado en lo que es la posición del riñón izquierdo y por consiguiente uno puede inferir que es un cálculo, ¿no? Esto es después de la litotripsia. Vamos a ver cómo los fragmentos, cómo la litotripsia fragmenta los calculitos, miren, y por acá vamos a ver que los calculitos o los fragmentos están cayendo, ¿no? O sea, previamente, perdón, previamente esto es antes del proceso de litotripsia y esto es después del proceso de litotripsia. Muy bien. Entonces, a quienes se dan litotripsia extracorpórea, aquellos pacientes con cálculos menores de 2 centímetros o ubicados en el riñón y en el ureter proximal. En quienes no se debe utilizar litotripsia extracorpórea, en pacientes embarazadas, porque lógicamente hay radiación y hay onda de sonido, en infecciones urinarias no tratadas, o sea, infecciones activas, cuando haya obstrucción de la vía urinaria, porque lógicamente no va a haber una buena depuración de los cálculos residuales, cuando haya problemas de coagulación o cuando un riñón no sea funcionante, ¿no? O sea, como son ondas de sonido, como son ondas de choque, pueden dañar el riñón y por ende hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan ese tipo de características porque en vez de ayudarlo podemos empeorar el cuadro del paciente. Otra manera de tratarlo es a través de lo que es la nefrolitotomía, nefrolitotripsia percutánea, ¿no? Eh, Esto sirve ya para la extracción o el tratamiento de cálculos de mayor dimensión, ¿no? El anterior vimos que era un cálculo pequeño, este es un cálculo mucho más grande, mucho más intenso, mucho más grande, perdón, y por consiguiente la litotripsia acá no funciona, hay que pasar a otros métodos poco invasivos. Como vemos, se hace un trayecto artificial entre lo que es la piel y el riñón para permitir acceder a las vías urinarias y lógicamente por ahí extraer los cálculos a través de sistemas ópticos, a través de sistemas con miniatura que nos permite en unos pocos centímetros poder acceder al riñón y lógicamente evitar las cirugías o evitar los cortes grandes que anteriormente se hacían, ¿no? Esto está indicado para cálculos más de 2 centímetros o aquellos cálculos que han fracasado con el método anterior, el método poco invasivo o no invasivo, que era la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, ¿no? Acá vamos a ver en plena acción, ¿no? Tenemos que lógicamente para este tipo de cirugías mínimamente invasivas tener dispositivos de arco en C, dispositivos de cámaras, dispositivos mínimamente invasivos de videos, o sea, la tecnología ha ayudado mucho en estos casos, ¿no? En el caso de los cálculos ubicados en el uréter, que es la mayoría los que producen los famosos cólicos renales, porque los cólicos renales son secundarios a este proceso obstructivo en los uréteres, tenemos que ver de acuerdo al tamaño. Como hablamos, de manera general, los cálculos un aproximado menos de 5 milímetros tienen un chance de expulsión, ¿no? Y como dije, tienen que esperar un promedio de un mes para ver. Si no sale o no son expulsados en un mes, sí hay que pensar en entrar a operar a ese paciente, ¿no? O en los cálculos más grandes, de 1 centímetro para arriba, ya tienen que pensar en una cirugía, ¿no? Vuelvo a repetir para que quede claro, lo que pasa es que uno lo saca de muchas revistas de mucha información y algunos tienen ciertos cortes, pero pongámoslo como corte 8 milímetros, ¿no? O sea, un cálculo menos de 8 milímetros uno tiene que darle un chance de expulsión. Cuando son más de 8 milímetros ya uno tiene que evaluar la posibilidad quirúrgica. Muy bien. Hay que recordar que para no hacerlo muy amplio, debido a que esto ya se maneja en lo que es la especialidad o la subespecialidad de endurología, pero para hacerlo práctico hay que recordar que el uréter se divide en tres porciones: uréter superior, ¿no? Uréter medio, ¿no? Y uréter inferior. El uréter superior o proximal va desde la juntura de la unión piel ureteral hasta lo que es el inicio del hueso sacro. Del hueso sacro hasta esta zona, ¿no? Del coxis es uréter medio y desde esta zona hasta la unión es uréter distal, ¿no? Para hacerlo práctico hay que recordarle que el manejo de los cálculos
medios y distales, el gol estándar es la litotripsia endoscópica o llamada ureteroscopía, ¿no? La litotripsia es una opción, pero generalmente sus porcentajes de éxito son bajísimos. Así que la terapia de primera línea es litotripsia endoscópica, litotripsia endoscópica. En cambio, en el ureter proximal ya las alternativas de manejo son mucho más variadas y va a depender de muchos factores, va a depender del tamaño del cálculo, va a depender de la dureza del cálculo, va a depender de del índice de masa corporal del paciente y por consiguiente ahí sí las opciones son un poquito más amplias y variadas. Como les dije, la terapia poco invasiva hoy en día está teniendo mucho en boga. Antiguamente toda era cirugía abierta. Hoy en día la llegada de la fibra óptica, de los catéteres ureterales, de las guías muy delgadas hidrofílicas, permiten acceder al uréter de una manera mucho más rápida, menos invasiva. Menos invasiva. ¿No? Y con el uso de la fluoroscopía también nos ha permitido tener un tercer ojo, una tercera visión o una tercera manera de ver y poder estar seguros de que estamos accediendo adecuadamente a lo que es la vía urinaria, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo es la evaluación virtual, la evaluación endoscópica del uréter, ¿no? A través de ciertos tipos de elementos. Eso ya lo vamos a ver durante la etapa quirúrgica, ¿no? El uso de canastillas, el uso de cestillas muy delgadas que permiten la extracción del cálculo una vez fragmentado, ¿no? Dentro del uréter, nos permite la extracción del cálculo y poder así acceder de una manera adecuada. Y la cirugía abierta, bueno, la cirugía abierta que aún hoy en día en algunos casos se puede utilizar, ¿no? En algunos casos se puede utilizar. Todavía tiene algunas indicaciones, todavía en nuestro hospital, a pesar de tener todo el sistema endoscópico, algunos pacientes está indicado la cirugía abierta, por ejemplo, cálculos demasiados complejos, demasiados con muchos cálices, con muchos infundíbulos, en aquel paciente con un riñón no funcionante donde sinceramente ya no vale la pena hacer una cirugía de rescate sino sacar prácticamente todo el riñón, o cuando haya fallas con las terapias de mínimo acceso, o sea, hemos probado litotripsia, hemos probado cirugía percutánea, hemos ya tratado con cirugía flexible y lógicamente no ha dado buenos resultados, entonces recién se opta por lo que es la cirugía abierta, ¿no? Imaginemos, miren, estos casos complejos, con cálculos ubicados en un riñón prácticamente con una vía de acceso difícil, que de repente el uso o hacer la cirugía en dos, tres partes no va a ser muy efectivo, se opta por una cirugía abierta, ¿no? Por eso siempre es importante evaluar al paciente dentro de todo el contexto antes de proponerle cualquier evento quirúrgico. Anteriormente se decía gran cirujano, gran corte, ¿no? Ahora se dice gran cirujano, buenas decisiones, ¿no? Porque hay que estudiar bien el paciente, hay que evaluarlo en todo, no solamente hay que evaluar el cálculo, sino hay que ver si es diabético, si es hipertenso, si es obeso, no es obeso, si es joven, no es joven, si ese riñón es recuperable, no recuperable, o sea, una serie de connotaciones que nos va a ayudar a elegir cuál va a ser la mejor terapia para este tipo de pacientes, ¿no? Antiguamente, como se sabe, la cirugía abierta era la que era la más frecuente en lo que son cálculos renales. Se accedía a través de la línea de Brothers, que es una línea prácticamente avascular, porque ahí terminan los vasos que irrigan al riñón en dos planos, y por ahí se extraían grandes cálculos, grandes fragmentos litiásicos, pero lógicamente para abordar el riñón se tenían que hacer también cortes a nivel cutáneo y subcutáneo, lógicamente incrementando la morbilidad de estos pacientes, ¿no? Muy bien, ya que hemos hablado de la fase de manejo, ¿no? Es decir, la fase del cólico renal, hemos hablado de la fase del tratamiento en ciertos casos. Lógicamente lo que yo les digo es una visión general. Si alguno de ustedes decide hacer urología y hacer endourología,
que es una subespecialidad actualmente. Y ya los detalles, lo más preciso ya es lógicamente mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Bueno, en cuanto al manejo en el paciente que ya ha sido tratado, que ya ha sido manejado alcohólico o que ya ha sido lógicamente tratado por algún método poco invasivo, hay que ver si este paciente requiere o no continuar con algún tipo de manejo. Hay que recordar que existen dos tipos de pacientes. El paciente que puede formar un cálculo una sola vez en su vida, ¿no? Una sola vez en su vida, ¿no? O aquel paciente que recurre varias veces o que es amenorrea. Entonces, ese paciente hay que hacer un estudio metabólico. Entonces, ¿en quién está indicado un estudio metabólico? Pacientes muy jóvenes, que forman cálculos a muy temprana edad, pacientes que tienen dos cálculos o mejor dicho, dos unidades renales comprometidas, o sea, cálculos bilaterales. Un paciente que tenga un solo riñón, lógicamente hay que estudiarlo porque no vamos a dar el lujo de que ese solo riñón se obstruya. Aquel paciente que tenga una historia familiar de litiasis, aquel paciente con cálculo de Bruchita o aquellos pacientes con enfermedades asociadas, ¿no? Enfermedad de Crohn, etc. Incluso hoy en día, como ustedes deben saber, existen cirugías de bypass para lo que es el tratamiento de obesidad, ahora que ha aumentado la obesidad. Y lógicamente también estos pacientes tienen un trastorno a nivel de lo que es el oxalato y por ende también tienen que ser estudiados porque son pacientes que están muy predispuestos a la formación de cálculos. El estudio va a consistir en análisis de sangre y en análisis de orina. Hay que ver lo que es el calcio en sangre, hay que ver lo que es la famosa aparatormona. La redundancia, es una hormona que se produce a nivel de la glándula paratiroides que tiene que ver con el control del calcio, y si existe lo que es un hiperparatiroidismo, estos pacientes van a tener cálculos de oxalato de calcio depositados en ambos riñones por un inadecuado control y lógicamente por más cirugía que le hagas, si estos pacientes no se soluciona el diagnóstico primario, el diagnóstico de fondo, van a tener este tipo de complejidad, ¿no? Y en el caso de orina, hay que ver el calcio en orina, el oxalato en orina, el citrato en orina, todo esto para determinar qué tipo de tratamiento en el post quirúrgico, en el postoperatorio le vamos a dar, ¿no? Como vemos acá, existen bastantes anormalidades que podemos tratarlas de acuerdo al caso, ¿no? A la cabeza, la hipercalciuria o la hiperoxialuria. Y también la hiperuricosuria, o sea, pérdida aumentada de calcio en orina, pérdida aumentada de oxalato en orina, pérdida aumentada de ácido úrico en orina, que lógicamente uno tiene que manipularlo, ¿no? Y lo último que es importante y que también tiene un rol preponderante es prevenir la litiasis. O sea, el ítem no solamente es tratar el cálculo, sino también evitar que se formen nuevos cálculos, y eso se hace a través, uno, eh, tratamiento de causas. ¿Qué quiero decir con esto? De que si hay una malformación congénita, corregir la malformación congénita, porque si no lo corregimos, lógicamente el paciente va a volver a formar cálculos. Manipulación dietética, y acá es un punto que vamos a discutir un poquito, porque existen muchos en internet podemos encontrar mucha información que ahora no es la adecuada, y el consumo no de medicamentos, ¿no? En forma general hay que recordarle lo siguiente, ¿no? Y eso es lo más importante. En primer lugar, aquel paciente que forma cálculos o que ha formado cálculos, en primer lugar, tiene que tomar más líquido de lo habitual, un promedio de 2 litros de agua al día, ¿no? Esto estamos hablando que el paciente ya no tiene cálculos, lógicamente, o ya está tratado, para la prevención de nuevos cálculos. Un paciente que tiene un cólico, vuelvo a repetir, no se debe dar ingesta de líquidos. Mejorar la actividad física, ¿por qué? Porque como se sabe, hoy en día la diabetes o las enfermedades metabólicas pueden contribuir a la formación de cálculos. Disminuir el aporte proteico, esto sí está demostrado. Hay que disminuir el consumo de carnes rojas, ¿no? Porque van a producir de todas maneras el aumento de ácido úrico, y puede el ácido úrico aumentado servir como un nucleador para que de ahí comience la formación de cálculos. Una dieta hiposódica se ha demostrado también que disminuye la producción del cálculo, la formación de cálculos. Eso es importante recalcar en el paciente. Y consumir o no calcio,
¿no? Antiguamente se decía que los pacientes que forman cálculos, como era de oxalato de calcio, no podían comer calcio. Eso es algo que ha sido demostrado que ya no, ¿no? Al contrario, suena paradójico, pero el paciente que tiene una dieta hipocalcémica, o sea, bajo en calcio, tiende a absorber más oxalato y por consiguiente tiende a formar más cálculos. Por consiguiente, hoy en día se recomienda el consumo de una dieta normocalcémica para aquellos pacientes que forman cálculos. ¿Ok? Es importante recalcar eso, es importante.